señores, vamos a continuar tocando temas importantes y es que la Corte Superior de Justicia de la Libertad quiere acercarse a la comunidad para poder informarlos y así saber a qué autoridades, instituciones podemos acudir para sentirnos apoyados. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Caterine Granda Fernández, con quien vamos a hablar acerca de un tema bastante importante como es en qué consisten las medidas de protección en los escenarios de violencia. Ella es juez del segundo juzgado penal unipersonal en Trujillo. ¿Cómo está, doctora Granda? Muy buenos días. Buenos días con todos, con todas. Vamos a iniciar hablando de ese tema que es bastante importante y del que en realidad todos debemos estar enterados. Cuando llega una denuncia, por ejemplo, a los jueces, ¿qué es lo que procede? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo la recepcionan? Bueno, las medidas de protección, la denuncia en concreto llega a los juzgados de familia para que el juez dicte medida de protección. Estas son remitidas por la policía o, si son a través de una denuncia directa, por la mesa de partes en la cual son recepcionadas en el plazo de 24 horas y el juez dicta medidas de protección en méritos a los actuados que son remitidos tanto por la policía, por la Defensoría Pública, a través de una denuncia de parte, y el juez con los actuados evalúa el hecho en concreto, el contexto, la vulnerabilidad de la víctima y dicta las medidas de protección en el plazo de 24 horas en mérito al decreto legislativo 1470, en el cual los plazos son 24 horas sin tener en cuenta el riesgo de la víctima, que puede ser riesgo leve, moderado o severo. Doctora Granda, ¿cuáles son estas medidas de protección? Usted nos habla de las medidas de protección. ¿Cuáles serían estas que la dictamina, por supuesto, las dicta un juez? Están contenidas en el artículo 32 del texto único ordenado de la ley 3034, en el cual pues, el juez puede disponer el retiro del agresor, el impedimento de acercarse a la víctima en el lugar donde ella se encuentre, en su centro de trabajo, en su domicilio, en su centro de estudios, a una distancia determinada, la prohibición de la comunicación a través de diferentes medios como llamadas telefónicas, correo, Face, chat, ello orientado pues a que la víctima reciba a través de su agresor hechos de violencia psicológica que serían manifestados por el inventario de bienes, el alargamiento de la víctima, puede disponer la prohibición de la tenencia y el porte de armas y para ello se cursa oficio a la SUCAME para que incauten las armas o suspendan la licencia si tuviese el agresor. Ahora, hay un cuadro que se presenta, normalmente cuando en el caso de la mujer específicamente hablando, recurre, por ejemplo, a una comisaría, presenta la denuncia, mientras que inicia el proceso de investigación, muchas veces la mandan nuevamente a su domicilio, donde también vive, por supuesto, el agresor. Entonces, a veces la mujer no quiere denunciar justamente por este tipo de cuadros, que no se les da un respaldo, que no se siente segura. Imagínense ir a denunciar y que luego te digan que van a investigar o que te engañen, entre comillas, muchas veces que lo van a hacer, y regresar a tu casa y seguir pues conviviendo con el agresor, por ejemplo. Aquí entra a tallar un principio muy importante que es la debida diligencia reforzada por parte de todos los operadores que intervienen desde que una víctima se anima a denunciar, porque una mujer para animarse a denunciar es muy valiente para mí, porque ya está decidida y quiere poner un alto a sus hechos de violencia que ella viene sufriendo. No recientemente, estos hechos de violencia ya son con antelación. Entonces los operadores desde la policía o la fiscalía o el Poder Judicial tienen que actuar con la debida diligencia. ¿Y qué es actuar con la debida diligencia? Es justamente tener un trato empático con la víctima, identificarse con ella y decirles todos sus derechos y el trámite procesal, que es lo que va a continuar. Y es así que la policía tiene que actuar los actos de investigación para copiarse los medios de prueba necesarios para que el agresor sea sancionado, puesto que el agresor tiene que saber que todas sus actitudes van a tener una consecuencia jurídica. Entonces las víctimas deben animarse a denunciar porque hay responsabilidad por parte del Estado si es que los operadores de justicia no actúan con la debida diligencia. Ahora, doctora Granda, una vez que los jueces o el juez dicta las medidas de protección, ¿cuál es su rol luego de esto? El juez es el encargado de supervisar el dictado de medidas de protección. Ello a través de ¿qué? El juez
Si bien es cierto, la policía es la encargada de la ejecución, pero el juez debe supervisar dicha labor, debe requerir, si es caso la policía no emite los informes correspondientes en los plazos que la ley prevé, que son cada 15 días en los demás riesgos y en los casos de riesgo severo cada 5 días el primer informe y de ahí cada 3 meses dependiendo del riesgo severo y cada 6 meses si el riesgo moderado o leve. Si es que la policía no emite esos informes que contienen el acta de entrevista de la víctima, contienen datos con el riesgo de la víctima, su vulnerabilidad de la víctima y algunas recomendaciones que ellos pueden hacer, entonces el juez debe requerir estos informes a la policía, porque estos informes, ¿para qué sirven? Sirven para ver cómo está la víctima y ello va orientado a que el juez pueda disponer la ampliación de medidas de protección, dejar sin efecto las medidas que crea que ya no deben estar en la resolución que primigeniamente se dictó. También, a su vez, aparte de la policía, se tiene que coordinar con el Centro de Emergencia Mujer, con los centros de salud mental para verificar los tratamientos psicológicos de la víctima, el tratamiento terapéutico o reeducativo del agresor. Tiene que hacer esas coordinaciones. Entonces, lo que estamos entendiendo, según la información que nos está brindando doctora Granda, es que el juez, por supuesto, no realiza el rol de fiscalización solo, sino apoyado de otras instituciones justamente para hacer que estas medidas de protección se cumplan. Estamos hablando de autoridades como, por ejemplo, la Policía Nacional y también el Centro de Asistencia Mujer, si no me equivoco. ¿Hay más instituciones? Sí, por ejemplo, también ustedes tienen pleno conocimiento que ya la Corte Superior de Justicia y Libertad ha implementado pues, el botón del pánico. El botón del pánico sirve pues a través del trabajo coordinado con las municipalidades, previo a ello se ha celebrado un acuerdo con ellos, a efecto de que a través de sus cámaras que ellas cuentan, puedan recepcionar el llamado de la víctima, que previamente a dicha víctima se le instala este aplicativo, en la cual si ella cree o el agresor se le acerca y este tiene un impedimento, ella activa su botón de pánico y lanza esa alarma y el serenazgo inmediatamente, al igual que la policía, tienen que acudir a su llamado. Entonces, es un aplicativo que sirve para la víctima para que sea auxiliada en el acto. Este botón del pánico se da pues en caso de víctimas de riesgo severo, en caso de reiterancias de hecho de violencia. Asimismo, también en otras instituciones están los gobiernos locales, a través de las instancias regionales, distritales, provinciales, que ellos tienen que elaborar planes de políticas públicas orientadas a prevenir la violencia. Perfecto, agradecerle de verdad por toda la información, porque es la única forma en que una mujer o algún integrante también del núcleo familiar, porque no solo nos estamos refiriendo a mujeres, también hay hombres que pueden ser violentados, hay hombres que pueden ser agredidos y tengan toda esa información, como lo digo, para saber cómo defenderse. ¿Algún mensaje final, por favor? Sí, la ley está hecho en base a la igualdad. Acá no hay discriminación de sexo, edad, etnia, religión, así que cualquiera puede animarse a denunciar. Cualquier persona que conozca de un hecho de violencia tiene que denunciar. La mejor manera de cómo paliar esta pandemia que ahora es la violencia, tiene que ser denunciada, la mujer tiene que ser protegida a través de unas medidas de protección que sean eficientes a fin de evitar que el hecho de violencia continúe, que la mujer vuelva a tener la libre disponibilidad de su vida, ejerza sus derechos con plena libertad y interrumpir así de esta manera el ciclo de violencia en los cuales las víctimas se ven inmersas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Caterine Granda Fernández, por esa información y también, por supuesto, a la alianza realizada por Sol TV con la Corte Superior de Justicia de la Libertad y así ser este puente informativo legal para que las personas pues estén enteradas y además puedan defender sus derechos. Nos vamos a la pausa comercial, regresamos con más información. Está viendo Sol TV Noticias, edición de la mañana.